Señor Jesucristo. Abra su Biblia ahí en Romanos capítulo 1, versículo 16. Ahí vamos a meditar en la palabra de Dios, ¿verdad? Romanos capítulo 1, versículo 16. Santo es el Señor, amén. Amén, hermano, ¿lo tiene? Dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo: porque no me avergüenzo del evangelio, pues es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusas. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesándose ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia, a la concupiscencia de su corazón, de modo que deshonraren entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contrario a naturaleza. De igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios les entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, son soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tomen su lugar, hermanos, alabando al Rey. La carta del libro de los Romanos, hermano, la escribió el apóstol Pablo. Se cree que desde Corintios, en el año aproximadamente en el año 57 después de Cristo. La ciudad de Roma, hermanos, era la ciudad principal del imperio, ¿va? Pues de manera que ahí se movía el comercio. Siempre el apóstol Pablo trataba de predicarle a las ciudades o a las ciudades que tenían más grande metrópoli, ¿va? Para poder extender el evangelio a diferentes partes del mundo. Y una de ellas no dice si fue Pablo el que la fundó. De hecho, se cree que la congregación de Roma fue fundada, no dice quién la fundó, sino fue desde el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el día del Pentecostés, cuando recibieron el Espíritu Santo. Dice ahí que de las personas que estaban ahí, que eran judíos y prosélitos, dice que había romanos. Se cree que la iglesia de Roma se fundó desde aquel tiempo, que ellos salen, regresan a Roma, y ahí se funda la iglesia de Jesucristo en Roma. Pero el apóstol Pablo les empieza a hablar a ellos porque había entre ellos ciertas disputas, ¿va? Creyendo algunos, los judíos creían que la salvación solamente era para los judíos, ¿va? Y que los judíos eran más que los gentiles,
Y si usted lee el capítulo 1, el capítulo 2 y el capítulo 3, usted puede ver cómo el apóstol Pablo hace referencia a los gentiles y luego hace referencia a los judíos y dice, por cuanto todos pecaron, todos, ¿verdad? Están destituidos, ¿qué? De la gloria de Dios. Es decir, que el pecado no tiene nada que ver con la raza, está en todo el ser humano. Y dice el versículo 16, porque no me avergüenzo, ¿qué cosa? Del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también a ¿quién? Al griego. El apóstol Pablo, hermanos, no se avergonzaba del evangelio, de tal manera que él fue encarcelado en Filipos, lo sacaron a escondidas de Berea, fue ridiculizado y lo humillaron en Atenas. Lo apedrearon en Galacia y él seguía predicando ese evangelio porque él creía que ese poder estaba en el evangelio, en la palabra de Dios, y nada lo detenía. Él seguía predicando ese evangelio a donde quiera que él iba. Bendito es el nombre del Señor, porque dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, ¿qué cosa? Poder de Dios, es dinamita de Dios. La palabra de Dios es tan poderosa como nuestro Dios mismo, porque esa palabra está respaldada por el Todopoderoso. Es por eso que la palabra de Dios tiene poder para liberar, tiene poder para sanar, tiene poder para cambiar, tiene poder para librarnos de la ira venidera que viene, hermanos. Bendito es el nombre del Señor sobre toda la humanidad. El apóstol Pablo, hermanos, él dice, no me avergüenzo del evangelio. Y luego dice, porque en el evangelio, o sea, en la palabra, la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿qué cosa? Por la fe vivirá. ¿Por qué el apóstol Pablo les empieza a hablar a ellos que nosotros tenemos que ser salvos? El evangelio es poder de Dios para salvación. ¿Salvación de qué? Y luego dice que el evangelio nos revela, nos enseña la justicia de Dios, cómo poder ser justos para ser salvos de esa condenación. Y luego también en el versículo 18 dice, porque la ira de Dios. Entonces vamos a ser salvos ¿de qué? ¿De qué? De la ira de Dios. Y luego dice el versículo 18, porque la ira de Dios se revela, ¿desde dónde, hermanos? Desde los cielos. ¿Sí lo está viendo? No dice se va a revelar la ira de Dios, ni se reveló en tiempo pasado, sino dice que la ira de Dios se revela desde los cielos. Es decir, ahorita podemos ver la ira de Dios. La Biblia habla de un día de la ira que viene. Sí, habla de cuando va a ser consumada la ira de Dios, o el día el gran día de su ira. Pero ahorita la ira de Dios se está viendo, es manifiesta. O estoy leyendo mal, hermanos. Dice ahí, porque la ira de Dios se revela desde el cielo, ¿contra qué? Contra toda impiedad e injusticia ¿de quién? De los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Sí lo está viendo? La ira de Dios se está manifestando, hermanos. ¿Qué es la ira de Dios? Santiago capítulo 1 versículo 20 dice, porque la ira de Dios, del hombre, perdón, no obra ¿qué cosa? La justicia de Dios. Es decir, la ira de Dios, hermanos, no es la pérdida del autocontrol de Dios, un arrebato de enojo, de violencia de parte de Dios. La ira de Dios es la respuesta, aquí lo estamos viendo, a la maldad y a la injusticia ¿de qué? Del ser humano, del pecado y de la desobediencia. Es decir, la ira de Dios es el justo juicio de Dios, la retribución de lo que el hombre y la mujer ha hecho. Solamente lo justo. La ira de Dios no es como la del hombre, que es un arrebato, ¿verdad? Que pierde su control, de autocontrol, y hace cosas barbarias, ¿verdad? Y es por eso que Santiago dice, ¿verdad? Porque la ira del hombre no obra ¿qué? La justicia de Dios. La ira de Dios, hermanos, es como él dijo, ¿verdad? No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Que todo lo que el hombre sembrare, ¿qué dice, hermanos? Eso también segará. Déjame decirle que la ira de Dios la podemos ver, hermanos, en estos momentos. La ira de Dios se manifiesta, no dice se va a manifestar. Claro está, sabemos que viene un día de la ira, la culminación de la ira de Dios. Pero ahorita se manifiesta la ira de Dios sobre todos los hijos de desobediencia.
Y esto lo vemos con la muerte universal del hombre. ¿Va? La muerte del hombre es la ira de Dios manifiesta en cada uno. Alabado es el nombre del Señor. Se quede viendo feo, hermano, es la verdad. Mira lo que dice Romanos capítulo 5 y versículo 12. Alabado es el Rey, amén. Romanos 5, 12. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿qué? Por un hombre, y por el pecado, ¿qué cosa, hermanos? La muerte. Así la muerte pasó ¿a quién? A todos los hombres, por cuanto todos, ¿qué cosa? Pecaron. La muerte es la evidencia de la ira de Dios para el hombre. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Por causa del pecado es que vino la muerte universal en el hombre. No fue por nada más por Adán y Eva, hermanos. Aquí dice bien claro, por cuanto ¿qué? Todos. Constantemente estamos pecando y por eso precisamente es que el Señor vino la muerte sobre el hombre. Esa es la ira de Dios manifestada desde la creación. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. También la ira de Dios se manifiesta, hermano, cuando tú ves cómo se corrompe la tierra, hermanos. Todo lo que estamos viviendo, el deterioro del planeta Tierra, es por causa de la ira de Dios que se está manifestando y todos lo podemos ver. Génesis capítulo 3, alabado es el nombre del Señor Jesús, y versículo 14 dice, el Señor dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días ¿de qué? Pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal. A la mujer dijo, multiplicaré en gran manera los dolores en tu preñez, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. Y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol del que te mandé, diciendo, no comieres de él, maldita, ¿qué dice, hermanos? Maldita será la tierra por tu causa, con dolores comerás de ella todos los días, ¿qué cosa? De tu vida, espinos y cardos te producirán, y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Esa es la manifestación de la ira de Dios en el ser humano. Podemos ver qué cosa, la tierra cada día que pasa, la tierra se está deteriorando. Por más que el hombre quiera detenerlo o quieren revertir el daño, eso es imposible, hermano, porque esto es parte del juicio de Dios que se está revelando. Tú lo puedes ver, yo lo puedo ver, todo el mundo lo puede ver. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos capítulo 8. Qué bueno es el Señor, amén. Y versículo 19 dice, porque el anhelo ardiente de la creación, óigalo bien de lo que está hablando, es el guardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta ¿a qué, hermanos? ¿A qué fue sujeta la creación? A vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que le sujetó. ¿En qué cosa? En esperanza. ¿Quién la puso en vanidad la tierra? ¿No fue nuestro Dios? Fue el que le dijo, maldita será la tierra por causa de ¿quién? De ti. Pero esa tierra que aunque está puesta en vanidad, hermanos, también esa tierra tiene una esperanza, al igual que nosotros, si obedecemos a Dios. Y dice el versículo 21, porque también la creación misma será liberada de la esclavitud de corrupción. ¿Sí lo está viendo? A la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora.
Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción y la redención de nuestro cuerpo. Tanto el ser humano como toda la creación está esperando la redención. El ser librados de la esclavitud, de estar bajo la ira de Dios. Como que alabado es el Rey. Así es, hermano. Y es por eso que cuando leímos en Romanos dice que lo que de Dios se conoce es manifestado, va, su eterno poder y su eterna y su deidad en la creación. Todo lo podemos ver. Y por lo tanto nadie tiene excusa. O sea, todo el ser humano sabe que hay un Dios. Los filósofos, los científicos, todos se dan cuenta que hay un creador. Pero la maldad y el deterioro del ser humano y de la moral tiene que ver con la ira de Dios que está siendo manifestada a todo el ser humano. Cada día vemos la moral peor, ¿va, hermano? Hombres con hombres, mujeres con mujeres, inventores de males. Oiga, cada vez ya no son suficiente la maldad que hacen, que ahora están inventando más males. Y todo eso por 3 veces lo dijo, porque Dios los entregó a una mente, ¿qué cosa? Depravada. Este es la ira de Dios o el juicio justo de Dios para la humanidad. Pero no para los hijos de Dios. Esto es para toda la gente, pero menos para los hijos de Dios. Dice en Efesios capítulo 2, versículo 1, alabado es el Rey, amén. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabas, ¿qué cosa? Muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales, ¿qué dice, hermanos? Anduvisteis en otro tiempo. Espero en Dios que así sea, hermano, que anduvimos en otro tiempo, no que todavía sigues andando. Versículo 2. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo, ¿qué? La corriente de este mundo. Mucha gente sigue la corriente. Hoy celebran el día de las madres, o mañana, o el día que quieran. Siguen la corriente del mundo. ¿Sí lo están viendo? Porque el mundo es como una presión que mete al cristiano. A todos se los lleva. Como un río con gran ímpetu está llevándose todo lo que cae en él. Dice que nosotros los seguíamos antes, en los cuales andabais en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Es decir, que el cristiano tiene que ser como el salmón. Tiene que ir en contra de la corriente, hermanos, por difícil que sea. Alabado es el nombre del Señor Jesús. Y luego fíjese que el que anda conforme a la corriente de este mundo, dice, es conforme a quién. Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Wow. Y muchos cristianos siguiendo la corriente. Siguiéndole la corriente al mundo en sus festejos y en todo lo que ellos practican, hermano, ¿sí? Haciendo lo que a Dios no le agrada. Y luego dice el versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos. Y otra vez dice, en otro tiempo. Pero siguen habiendo hermanos que siguen viviendo igual. En los deseos de nuestra carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza, ¿qué? Hijos de ira, lo mismo que los demás. El Hijo de Dios ya no es un hijo de ira, porque ahora hemos sido liberados, bendito es el nombre de Dios, pero siempre y cuando no andemos conforme a la corriente de este mundo, que es conforme al príncipe de la potestad del aire, el cual está operando en los hijos de ¿qué? De desobediencia, porque nosotros éramos hijos de ira, así como los demás, pero ahora el Hijo de Dios ya no está puesto para la ira de Dios. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Romanos 5 versículo 8 dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué pasó, hermanos? Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos ¿de qué? De la ira. ¿Sí lo está viendo? Para eso vino a morir Cristo Jesús, para salvarnos de la ira que viene, hermanos, y de la ira presente.
Pero hermano, usted dice que la muerte y el deterioro de la tierra y el sufrimiento del ser humano tiene que ver con la ira de Dios. Y si nosotros ya no estamos bajo la ira de Dios, porque ahora somos salvos por Cristo Jesús, ¿cómo es que seguimos muriendo? ¿Cómo es que seguimos sufriendo? Qué bueno que preguntaste. ¿Ah? Porque esa ira, hermanos, es manifiesta para los hijos de rebelión, para los desobedientes. Pero dice la Biblia que la tierra fue puesta ¿en qué, hermanos? Romanos 8:20 dice, porque la creación fue sujeta ¿a qué? A vanidad. Así dice. No por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Es decir, que el Señor sujetó todo esto en vanidad, hermano. Es por eso que tú ves a un hombre que trabajó arduamente durante, ¿a los cuántos años se jubilan? ¿A los cuántos se jubilan, hermanos? 65. Que trabajó 65 años arduamente, estuvo trabajando, esforzándose, haciendo sus ahorros y trabajando de una manera, wow. Y luego dice, empieza a planear el día en que yo me retire, voy a disfrutar los días de mi retiro. Y de repente, un derrame cerebral. O aquella pareja, hermanos, que trabajó tanto por construir la casa de sus sueños. Y justo después de haber hecho su casa de sus sueños, viene un terremoto y se la destruye. O al hombre aquel que sembró durante la primavera y trabajó arduamente, hermanos, y justo antes de que la semilla brote en el verano, viene una inundación y se muere todo. O el joven que estudió con tanto esfuerzo y con tanto esmero en una carrera, ahora la ha terminado su carrera y está disfrutando de haber terminado la carrera, y ahora dice, ahora sí voy a poder gozarme y deleitarme de los frutos de mi carrera, y se muere. El mundo está puesto ¿en qué, hermanos? En vanidad. Alabado es el nombre del Señor. No se quede viendo serio, hermano. La verdad. ¿Sí? Gloria al Señor Jesucristo. Pero entonces, hermano, ¿por qué dice usted que ya somos libres de la ira? ¿Sí? El Hijo de Dios es librado de la ira. Porque déjame decirte que el que está bajo la ira de Dios, que se manifiesta desde ya, se está manifestando la ira de Dios sobre todos los hijos de desobediencia y sobre toda injusticia de los hombres. Eso no se revela en los hijos de Dios. Es decir, que para el Hijo de Dios, aún el sufrimiento y el padecimiento que Él está teniendo en su cuerpo y en su carne, no es para siempre. Y de hecho no está obrando en Él para destruirlo. Para el Hijo de Dios, dice Romanos, 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 17, dice, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, las enfermedades, los problemas para el Hijo de Dios están transformando su vida, no lo están destruyendo como al mundo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Ya no obra la ira de Dios en nosotros. Ahora las enfermedades, mira lo que dice Romanos 8:18. Porque tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifestada. ¿Sí lo está viendo? Para el Hijo de Dios, los sufrimientos, los padecimientos, lo único que están haciendo es que nos están purificando, nos están limpiando, nos están transformando para la gloria de Dios. Bendito es el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por el contrario, a los que están puestos bajo ira, para ellos no solamente es el sufrimiento de ahorita, sino lo que viene. Para el Hijo de Dios, ya no, hermano, pero seguimos muriendo, sí, pero la muerte ya no es la ira de Dios. 1 de Corintios capítulo 15, versículo 53, fíjate lo que dice. Porque es necesario que esto corruptible sea vestido de ¿qué, hermanos? De incorrupción, y esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte con victoria. Para el Hijo de Dios la muerte es una victoria.
La muerte ya es una puerta que está abriéndote para la vida eterna. No es una muerte permanente, porque ya no estás bajo la ira de Dios. Si estamos acá, hermano. Es un triunfo. Dice el apóstol, mira lo que sigue diciendo el apóstol Pablo, 55, dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de ¿quién? De nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es, ¿qué cosa? En vano. Oiga, tu sufrimiento, hermanos, no es para destruirte. Te están purificando, te están transformando. Si lo está viendo, hermano, aún la misma muerte para el Hijo de Dios no está bajo la ira del Dios. Es la puerta para la vida eterna. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Viene un día, hermanos. Apocalipsis 15, versículo 1. Alabado es el Rey, amén. Apocalipsis 15, versículo 1, dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas, ¿qué dice, hermanos? Se consumaba la ira de Dios. O sea, la ira de Dios que ya comenzó desde un principio de la creación con el pecado del ser humano. Va a llegar el día en donde se va a consumar la ira de Dios. Es decir, va a llegar el momento, ¿cómo se dirá? El momento cumbre, lo más alto. Va a llegar el momento donde la ira de Dios se va. Y eso, mira, fíjate lo que dice, cómo lo llama también ahí Apocalipsis capítulo 6. Alabado es el Rey. Y versículo 12. Qué grande es Dios. Amén, hermanos. Dice el versículo 12, dice: y miré cuando abrió el 6º sello, y aquí hubo un gran terremoto, y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se volvió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos, cuando es sacudida por su fuerte viento, y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removieron de su lugar. Y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos y los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado. Fíjense bien, no dice de los que están sentados como si fueran muchas sillas. Del que está sentado, ¿dónde? Sobre el trono, porque solamente hay uno, y el que se sienta ahí se llama Jesucristo. Bendito es el nombre del Señor. Dice: escondenos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono. ¿Y qué más? Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira, ¿qué cosa? Ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? O sea, todo este sufrimiento no es nada, todavía falta más, hermano. Para aquel que no obedece a Dios, viene el gran día de la culminación del juicio de Dios, que es la ira de Dios. Isaías lo describe así. Isaías capítulo 2 versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible del Señor y del resplandor de su majestad. Nahum capítulo 1 versículo 6 dice: ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derramará como fuego, y las rocas se despedazarán ante él. Wow, viene algo terrible, hermano. El Salmo 76:7 dice: tú solo has de ser temido, y quién podrá estar en pie en el momento de tu ira. Viene algo terrible, hermano.
La pregunta que surge es la misma pregunta que Juan el Bautista le hizo a los escribas y fariseos. Y si tú ves allí en Mateo capítulo 3, versículo 7, mira lo que dice, hermano. Aquellos escribas y los fariseos y saduceos dicen: al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les dice, ¿cómo les dice, hermano? Generación de víboras. Y luego hace la pregunta: ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? La ira viene, hermano, la ira de Dios. Y él les dijo: ¿quién les enseñó? ¿Por qué? Porque él miraba en el versículo 8, dice: haced pues frutos dignos ¿de qué? De arrepentimiento. Hay cristianos que siguen viviendo una vida como el mundo, con la corriente del mundo. ¿Quién te enseñó a huir de la ira venidera? Porque cuando el Señor venga, Él te va a conocer por tus frutos. Si tus frutos son dignos de arrepentimiento, si verdaderamente estás huyendo de la ira que viene, o estás viviendo como el mundo que está bajo la ira ¿de quién? De Dios. El mismo Señor Jesucristo, Mateo 23:33, les dijo: serpientes, generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Y esto se lo estaba diciendo a hombres religiosos que confiaban de sí como justos, pero solamente predicaban y hablaban, pero no hacían nada de lo que predicaban. Hay quienes, hermanos, se creen tan justos y más les preguntas: hermano, ¿faltas mucho a la iglesia? No, hermano. No faltas, hermano. Y todos se dan cuenta que falta menos él. Es curioso, ¿verdad? Pero esto que tiene que ver es que faltas al culto, hermano, con la ira de Dios. Mira, vamos a ver que sí tiene que ver, ¿ok? Hebreos capítulo 10. Se nos hace fácil faltar a los servicios, hermano. Alabado es el Rey, amén. Y no solo eso se nos hace fácil, sino que nos molestamos con aquel que nos dice: hermano, échale ganas, no faltes. ¿Verdad que a veces nos enojamos? Usted también, cálmese. Versículo 25, Hebreos capítulo 10, versículo 25 dijo: no dejando de qué, de congregarnos como algunos tienen por qué. Pero ¿qué tiene que ver con eso, hermano? Con la ira. Bueno, aquí dice: sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que ¿qué? Que aquel día se acerca. Sabemos que el día de la ira viene, hermano, y es por eso que te estamos exhortando, hermano: no faltes a los servicios. Esfuérzate, hermano. ¿Por qué? Porque es aquí donde envía el Señor bendición y vida eterna. Y tú no sabes cuándo va a ser el día en que Dios derramará de su Espíritu Santo y te llenará para que puedas estar en pie delante del Hijo de Dios. Porque muchos no van a poder estar en pie. Solamente aquellos que son fieles. Son aquellos que guardan su palabra, aquellos que permanecen orando en todo tiempo y buscando el rostro de Dios y haciendo su voluntad, obedeciendo su palabra. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Dice Sofonías capítulo 1 versículo 12, dice: acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén con linterna y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado. Oiga, ¿cuántos hermanos están tranquilotes, va? Vamos a evangelizar, hermano. Nada. Vamos, nada. Quieren estar en la tele. Y piensan que con el control y su sillita van a llegar al cielo. Y luego dice: los cuales dicen en su corazón: el Señor ni hará bien ni hará mal. Ay, hermano, usted es exagerado, no pasa nada. Va a llegar el día, hermano, va a llegar el día. Ahorita dices: no pasa nada, sí, pero va a llegar el día.
Alabado es el Rey, amén. O a lo mejor son de los que dicen ahí en 2 de Pedro capítulo 3. Alabado es el Rey, amén. Versículo 6. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según alguno la tiene por tardanza, sino que es, ¿qué, hermanos? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá, eso no lo dudes, hermano, como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Y luego dice, pues que todas estas cosas han de ser hechas. O sea, si ya sabemos, ¿cuántos aquí saben que eso va a pasar, hermano? Dice, puesto que todas estas cosas han de ser hechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en qué? En santa y piadosa manera de vivir. Ponte, hermano, arréglate. Por favor, arréglate. Versículo 12 dice, esperando. Y luego fíjate lo que dice aquí. Y apresurándoos. ¿Apresurándonos a qué, hermano? ¿Apresurándonos a qué? A que vayamos creciendo prontamente, hermanos. Porque, ay, hermano, todavía queda tiempo. Todavía tengo chance de cambiar. Hermano, la cosa es calmada, hermano. Pues espérate a ver si te agarran en tu calma. Y ahí te quedas. Hermano, ya vas a cambiar, ya mero. Pues no vaya a ser que te quedes en el llamero. Dice, esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendidos serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales, ¿qué cosa, hermanos? Mora la justicia. Y luego dice, por lo cual, oh amados, estando en esta esperanza, si tú y yo tenemos esta esperanza de estas cosas, dice, procurad con diligencia, con prontitud, ser hallados por él, ¿qué cosa? Sin mancha, irreprensibles y en paz. No es espérate, hermano, hay despacio. Con diligencia tenemos que ser hallados de él sin mancha. Pero se nos hace fácil fallar a los cultos. Se nos hace fácil cambiar el servicio a Dios por cualquier cosa, hermano. Ignorando que el día del Señor ya viene pronto. Días pasados me habló un pastor y estaba un poco afligido. Me dice, hermano, tuve un sueño y ya se lo conté también a otro hermano, y me lo platicó el hermano y me dijo, ¿sabes qué? Soñé que había muchos barcos y los barcos estaban yendo al cielo. Muchos barquitos estaban yendo, y cuando volteé a ver al cielo, vi que el cielo era como un mar. Y allí estaban llegando todos los barcos a las nubes. Y las nubes eran como un mar. Y escuché que alguien dijo, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y alguien más dijo, oh, es que el dueño de los barcos ya vino por ellos. Ya viene por ellos. Y dice él que miraba a muchos hermanos, muchos se quedaron, hermanos. De repente él volteó a ver su reloj y dice, oh, el tiempo está retrocediendo. Y él empezó a ver su reloj, que era el día 28, y después se cambió al día 27. Y dice, el tiempo está retrocediendo. Y me dijo, ¿tú qué crees que sea, hermano? Le digo, pues yo lo veo muy sencillo. Yo veo que el Señor ya viene. Y se viene por los suyos, los que son de Él nada más. Él viene por los suyos. Y eso de que el tiempo está retrocediendo es que estamos en la cuenta regresiva. Así como cuando esperan el año que dicen 10, 9, 8.
Ya estamos en la cuenta regresiva. El Señor ya viene, hermano. Ya no estés jugando. ¿Quieres vivir la vida tranquila, como que nada está pasando, cuando todo está siendo claramente evidente que el Señor está cada día más cerca? Pero en lugar de aferrarnos y con diligencia buscar ser hallados de Él sin mancha, nos retardamos y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que todavía falta mucho tiempo, hermano. No, ya el Señor ya viene, hermano. Y va a ser triste. Va a ser muy triste, hermano, que si el Señor viene tú te quedes. Yo me quede. ¿Por qué? Por ser nomás muy considerados con nosotros mismos. Es que estoy muy cansado, hermano. Llego del trabajo tan cansado. Es tu trabajo solamente, hermano. Aquellos hombres padecían persecución y de todos modos no faltaban. El apóstol Pablo por eso no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Lo apedrearon, hermano, lo sacaron como por muerto y de todos modos seguía predicando esa palabra, por la cual recibía insultos y golpes. A nosotros ni nos han golpeado y porque el hermano nos hizo una mala cara ya no queremos venir a la iglesia. Enséñame sus manos a ver si tiene sangre, hermano, en su espalda. Si lo han golpeado por causa de Cristo. El Señor viene, hermano. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 21. Alabado es el Rey, amén. Dice el versículo 1, dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima. Eso es bonito, hermano. Él va a enjugar toda lágrima de los ojos de ellos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas, ¿qué cosa? Son pasadas. Son aquellos que no están bajo la ira de Dios, sino que fueron justificados y librados de la ira de Dios. Ahora todo esto viene para nosotros, si permanecemos fieles. Versículo 5 dice: el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios. ¿Y él qué cosa dice, hermanos? Pero el versículo 8: pero los cobardes, incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte, ¿dónde? En el lago que arde con fuego y azufre, que es ¿qué? La muerte segunda. Y esa, la muerte segunda, que es la condenación eterna, es la culminación de la ira de Dios. O sea, todo el sufrimiento que viene, hermanos, no es nada. La culminación, el gran día de su ira es cuando Dios juzgará a todo el ser humano y le va a dar el justo pago por lo que hizo, sea bueno o sea malo. ¿Sí lo está viendo, hermano? Es decir, que el día que el Señor viene, hermanos, para algunos va a ser algo aterrador y para otros va a ser algo glorioso.
Todo depende, ¿va? Todo depende. Mira lo que dice Lucas, capítulo 21 y versículo 25, aleluya. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios, hermano? El Señor viene pronto, hermanos. Lucas capítulo 21 y versículo 25. ¿Lo tiene? Dicen: entonces habrá señales en el sol, en la luna, en las estrellas, y en la tierra angustia ¿de qué? De las gentes confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, y desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán ¿qué cosa, hermanos? Hay gente, hermanos, que le tiene miedo a un rayo. Más oye que imagínese lo que viene, donde dice que las estrellas van a caer a la tierra, hermanos, así como cuando se sacude la higuera y suelta los higos. Imagínense todo lo que viene, la expectación. Dice entonces, versículo 27, dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder. ¿Y qué dice, hermanos? Y gran gloria. Cuando estas cosas comienzan a suceder, para los miedosos no, hermanos, para los que están bajo la ira no, sino para los hijos de Dios. ¿Qué dice? Erguíos y levantar vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Unos van a estar temiendo, pidiéndole a las peñas que caigan sobre ellos para que los escondan de la presencia de Dios. Pero nosotros tenemos que estar erguidos, levantar nuestras cabezas, porque nuestra redención ha llegado. Ha llegado el día de nuestra redención, el día en que el Señor enjugará toda lágrima, donde ya no va a haber más llanto, no va a haber más dolor, sino que todo va a ser gozo y alegría en la presencia de nuestro Dios. Es bonito. Ese día, hermanos, va a ser como cuando el apóstol Pablo describe cuando el ejército romano capturaba a su gente, a los esclavos. Dice que cuando ellos llegaban a una ciudad, en el caso de esto llegaban a Roma, el ejército, las legiones, llegaban después de una gran victoria. Y la gente en la ciudad, en la metrópoli de la ciudad, todo lo que era estaba ahí, los estaban recibiendo con guirnaldas, con incienso, y era un olor a fiesta. ¿Sí? Para los soldados. Pero para todos los que iban allí como reos, era un olor de muerte. Mira, eso lo dice 2 Corintios 2:15. Alabado es el Rey. Dice: porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que ¿qué? En los que se salvan y en los que se pierden. Esto ciertamente olor de ¿qué, hermanos? De muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas ¿quién es suficiente? ¿Se lo están viendo? En ese día, hermanos, es lo mismo que para unos va a ser una gran victoria, para otros ese mismo olor va a ser olor de muerte y de destrucción. Todo depende en qué sitio encontramos. Un último texto, hay muchos, pero vamos ahí a Romanos capítulo 2. Alabado es el Rey, amén. Romanos capítulo 2. Versículo 1, vamos a leer desde el 1, hermano. Amén. Dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Porque en lo que juzgas a otros te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según qué cosa, hermanos, verdad. Y dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tales hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. O menospreciáis las riquezas de su benignidad,
paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía solamente. ¿Qué cosa, hermanos? Es decir, si Dios no te ha destruido, es porque Dios está siendo paciente. Y solamente la paciencia, la benignidad de Él, la longanimidad que ha detenido para no destruirnos, es para que provoque en ti un arrepentimiento, dándonos la oportunidad que nos arrepintamos para no ser destruidos. Versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón, ¿qué cosa? No arrepentido, atesoras para ti mismo, ¿qué? Ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Esa es la ira de Dios, el justo juicio de Dios. ¿Sí lo está viendo, hermano? El cual pagará a cada uno conforme a ¿qué? Conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseveraron en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen, ¿qué cosa? La palabra de Dios, la verdad, sino que obedecen a todo lo que es injusticia, hermano. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace ¿qué? Lo malo, el judío primeramente y también al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también ¿qué cosa? Porque no hay acepción de personas para con Dios. Dios viene a darle el juicio a cada quien, hermano, lo que se merece cada quien. Y esa es la ira de Dios. Y en veces nos engañamos, hermano, que como ahorita vemos que no le pasa nada al que hace lo malo, ¿verdad? Vemos hermanos, hay hermanos hasta se inquietan, ¿verdad? Yo les digo, tengan paciencia, hermanos. Hay quienes, hermanos, son prontos para que el hermano falló una, dos y ya quieren que les caiga el juicio de Dios completo, ¿verdad? Que se consuma la ira de Dios en él. Y siendo que Dios es paciente, hermano, ¿verdad? Para que se arrepientan y el Señor tenga misericordia, porque siempre el Señor nos está mostrando su misericordia. Dice que él puso la tierra en vanidad, hermanos, ¿va? Pero la sujetó en esperanza. Es decir, siempre el Señor pone una esperanza. Alabado es el nombre del Señor Jesucristo. Pero lo que pasa, hermanos, que vemos que aquel joven se anda portando mal, anda pecando y no le pasa nada. Inclusive le va bien. Y aquellos ya están inquietos y están molestos con el Señor. ¿Por qué no le cae un rayo? ¿Verdad que se rieron? Es porque sí, eso lo pensaron ustedes. ¿Sí? ¿Por qué no le cae? El hermano falta tanto a la iglesia, ¿por qué no le va mal? Al contrario, le aumentaron el sueldo. Y yo, Señor, me porte. Nos ponemos como Asaf, ¿verdad? Y empezamos a sentir envidia de los impíos, de los que mal hacen. Pero porque no entendemos su postrimería, hermano, espérate. Uno más, hermano. Un texto más. Vamos. Malaquías 3. Uno más. Alabado es el Rey. Amén. Qué bueno es el Señor. Malaquías capítulo 3 versículo 18 dice: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre ¿quién, hermanos? El justo y el malo, entre el que sirve a Dios. ¿Solo hasta cuándo, hermanos? Solo hasta el final. Ahorita ni te das cuenta, porque precisamente al que hace lo malo le va mejor, y aquel que sirve a Dios le está yendo como en feria. ¿Sí se ha fijado, hermano? Enfermo y hasta unos hermanos que no entienden, que no saben discernir, y dicen, pues ahí están, ¿no? Que sirven a Dios. Pues sí lo servimos, pero eso que esta enfermedad y el sufrimiento es que Dios nos está puliendo. ¿Que no entienden eso? Que nosotros no estamos bajo ira, sino que Dios está trabajando. Qué bonito, ¿ah? A ver, mi hijo, eso no me gusta de ti, y si con eso no vas a entrar, así que te lo tengo que quitar. Pero como eres medio soberbio, ahí te va algo para que te humilles. Ay, Señor, pero eso no me gusta. Pues no le hace, mi hijo. Mejor ahorita y no después, ¿verdad?
No se asusta, hermano, es la verdad. Dice el capítulo 4, versículo 1, dice: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán, ¿qué cosa? Estopa. Los que hacen maldad serán estopa. En aquel día que vendrán los abrazará, ha dicho el Señor de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Solo hasta aquel día te vamos a dar cuenta, hermano. Versículo 2, pero para los que sirven a Dios, mira lo que pasa: mas a vosotros, los que teméis a mi nombre, nacerá el sol de justicia, y sus alas traerán salvación. Ese día será glorioso, hermano. Vale la pena, hermano. No te acomodes con lo que hacen mal. Es que ellos faltan mucho, yo también quiero faltar como ellos. No, hermano. Tú déjalos, porque si ellos no se ponen las pilas, si ellos no se ponen bien, el Señor tiene su tiempo, les da oportunidad una, otra y otra. Y si no quieren, después ellos están atesorando ira. Por la dureza de su corazón, no arrepentido, están atesorando ira para el día de la ira. Pero tú no seas como ellos, sé cada día mejor. Esfuérzate, apresurémonos para no ser hallados con mancha delante de Dios. Mas a vosotros, los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Ahorita sufres, hermano. No estás bajo la ira de Dios, hermano. Dios no está en contra tuya. Solo estás sufriendo porque Dios te está cambiando. Es porque Dios te está santificando, hermano. Es que Dios te está moldeando. Porque quiere un día que tú y yo lo podamos ver cara a cara. Si mueres, solamente la muerte no es la ira de Dios. Es que Él te está abriendo la puerta para la vida eterna. Pero si tú y yo nos guardamos, si tú y yo le estamos sirviendo, así que no desmayes, hermano, si estás sufriendo, si estás padeciendo, porque el mundo fue puesto en vanidad. Tal vez digas: es que no me sale bien. Y yo oigo, hermano, que a los hijos de Dios todo es prosperado, todo está bien, nada de enfermedad. Eso es mentira del diablo. ¿De dónde dice eso la Biblia? El Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confíen, porque yo vencí al mundo. Confíen en mí. ¿Dónde dice la Biblia que se acabarían los pobres, que tendrías muchas riquezas? Es por eso que el apóstol Pablo decía: porque he aprendido a tener, ¿y qué más? Y a no tener. Pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bendito es el nombre del Señor Jesucristo. El Señor viene, hermano. Póngase en sus pies, vamos a entonar ese canto. Alabado es el nombre del Señor. Hay un canto, hermanos, que dice: el Rey ya viene. Va.